Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. En la capital me conocen como una mujer venenosa. Todos lo dicen de mí. Dicen que obligué a mi hermana, que ya tenía un amante, a entrar en palacio porque quería congraciarme con los poderosos. Dicen que codiciaba la fortuna familiar, obligando a mi hermano a abandonar la escuela y a vagar por campamentos militares. Más tarde todos alcanzaron la fama y la gloria. Mientras tanto, yo morí solo y sin amor. Renacido en esta vida, he decidido quedarme de brazos cruzados. Si quieren amar a los pobres eruditos, que lo hagan. Si quieren vivir sin ambición, que vivan. ¿Qué reanimación familiar? ¿Cuál es el deber de la hija mayor? Ya no me importa. Mi madre está gravemente enferma, muy gravemente enferma. El doctor B suspiró profundamente mientras escribía la receta. Llamé a una criada para que se hiciera a un lado y recogiera la medicina, y luego acompañé al médico hasta la puerta. Doctor B, ¿aún se puede curar la enfermedad de mi madre? El rostro del hombre denotaba compasión. Señorita Sophie, perdone a este anciano por hablar con tanta franqueza. La condición de la señora Chow es crítica. Debe prepararse para lo inevitable. Permanecí en silencio sin responder. En mi vida anterior, mi madre también falleció la madrugada del tercer día después del diagnóstico del Dr. B. Pero en aquel entonces no me hice esta pregunta, así que tras su muerte mis hermanos menores me culparon constantemente por no haberla cuidado bien. Pero ahora, con el viejo mayordomo como testigo, estoy a salvo. Cuando regresé a la habitación de mi madre, acababa de terminar de tomar su medicina. Se apoyaba débilmente en la cabecera, respirando con dificultad, con el rostro pálido y los ojos apenas abiertos. Mamá, ¿te sientes mejor hoy? Sophie, soñé con tu padre. Dijo que se siente solo ahí abajo sin nadie con quien hablar. Creo que mis días están contados. Mi padre falleció repentinamente hace 3 años, y desde entonces mi madre enfermó de dolor. Mamá. No digas esas palabras tan desafortunadas. Te pondrás bien. La consolé. Ella negó con la cabeza. Sé que no lo lograré. Sophie, eres la hija mayor. Como el mayor, debes cuidar bien de Grace y Henry. Debes impulsarlos a sobresalir en todo, para traer gloria a la familia Chow. Henry es un hombre y se labrará su camino como oficial o general. Lo que más preocupa a madre es Grace. Es ingenua y no entiende las costumbres del mundo. Tendrás que cuidarla con más cuidado y encontrarle un buen esposo. Mi madre dio instrucciones detalladas sobre sus 2 hijos menores, pero no mencionó mi nombre ni una sola vez. Mamá, he vuelto. Mira, ¿no me queda precioso este atuendo? Una voz clara y agradable resonó desde afuera. Mi hermana Grace Chow, con un vestido rojo, entró corriendo alegremente y se arrojó a los brazos de mamá. Hermosa. Nuestra Grace es una jovencita tan encantadora. Mamá le acarició el cabello con cariño, con los ojos llenos de cariño. Has heredado la belleza de mi madre. En aquel entonces, yo era la famosa belleza de la capital. Como hija mía, naturalmente heredaste la belleza deslumbrante de mi madre. Grace levantó la cara con orgullo como un pequeño pavor real, pero su boquita hizo un puchero en señal de queja. Mamá, debería haber ganado el primer puesto en la excursión al lago hoy. Pero mi hermana no me dejó comprar ese juego de joyas de esmeraldas, así que la hija de la familia Liu me eclipsó. No sabes lo desconsolado que estaba. Mi madre me miró con reproche. Madre, el juego de joyas que Grace quería era carísimo, decenas de miles de colas de plata. Este año los precios de la seda de Jiangnan han vuelto a subir, los gastos de envío se han incrementado y los suministros al palacio también han aumentado. Acabamos de entregarlos y necesitamos capital de trabajo. Nuestra situación financiera es un poco precaria. Mi hermana ya tiene bastantes joyas. Le expliqué como siempre, pero ya sabía cuál sería la respuesta. Nos faltan decenas de miles de colas. Mi madre me interrumpió, mirándome con reproche. Grace aún es joven. ¿Qué tiene de malo que te guste arreglarte? Eres la hermana mayor, deberías cuidarla bien. Cómprale ese juego de joyas a tu hermana mañana.
No pude evitar reírme fríamente por dentro, pero por fuera mantuve la calma y asentí. Grace siguió haciéndose la consentida y presumiendo un rato, haciendo reír a mi madre con alegría. Observé su cálido momento madre-hija y solo sentí una sensación de aislamiento y soledad. Administré el negocio familiar mientras me apresuraba a atender la enfermedad de mi madre, sin descansar ni de día ni de noche. Sin embargo, mi hermana podía pasear tranquilamente en bote por el lago. Mi madre solo sabía que tenía que satisfacer las necesidades de mi hermana, sin considerar el esfuerzo que su hija mayor, Sophie, tuvo que calcular y sacrificar para obtener esas decenas de miles de colas. Después de que mi madre se durmiera, Grace y yo volvimos juntas a nuestras habitaciones. Hermana, lo siento. No quise decírselo a mamá. No pensé que te regañaría. Grace bajó la cabeza y explicó en voz baja. Soy tu hermana. ¿Cómo podría culparte? Sonreí con mucha dulzura. Desde pequeña, siempre que no estaba de acuerdo con ella, corría a nuestros padres y se hacía la malcriada, diciendo que la trataba mal. Entonces me regañaban y mis padres me obligaban a compensarla. Al final se hacía la linda mientras se regodeaba, diciendo que no lo decía en serio. Hermana, sé que eres la mejor, la hermana más gentil y generosa de toda la capital. Debo haber cultivado buen karma durante 8 vidas para tener la fortuna de ser tu hermana. El rostro de Grace se iluminó al abrazarme y actuar como una consentida, con palabras dulces fluyendo sin pensar. Solo sonreí con dulzura. Así es, misma sangre, misma madre. Desde pequeña, me enseñaron a ser amable y modesta. Si no hubiera vivido esto antes y no hubiera conocido el futuro, ¿cómo no iba a amar a una hermana tan inocente y adorable? Pero ahora, Sophie Chow, quien lo dio todo por su hermana, ya ha fallecido. Murió en esa fría noche de invierno. En mi vida anterior, tras ser expulsado de la capital por mis propios hermanos que habían llegado al poder, viví en un horno frío. Frío hasta los huesos, hasta la muerte. En vida fui maldecido por miles. Al morir, llevé un nombre manchado, sin que nadie dijera ni una palabra en mi defensa. Trabajé toda mi vida, y ahora solo quiero quedarme de brazos cruzados. Grace, ¿por qué te gusta tanto ese conjunto de esmeraldas?, pregunté con curiosidad. Una expresión tímida se dibujó en el rostro de mi hermana. Hermana, déjame decírtelo, pero no se lo digas a mamá, ¿de acuerdo? Es por el joven amo Víctor. Dijo que soy vivaz y hermosa, y que con un vestido rojo, si le añadiera joyas de jade y verde, luciría aún más joven y hermosa, como un loto recién florecido, comparable al hada Limbo. El joven maestro Víctor Wei, un estudiante humilde que no se detendría ante nada para ascender. Los dos se enamoraron a primera vista. En mi vida anterior, vi a través de su naturaleza despreciable y los separé. Después de eso, Grace no pudo resistirse al decreto imperial y tuvo que entrar en palacio. Empezó a odiarme pensando que quería usar mis conexiones con la familia real para separar a los patos mandarines. Después de que la ayudé con todo mi corazón a convertirse en emperatriz, se volvió contra mí para vengarse. En cuanto a Víctor Wei, tras entrar en la corte como funcionario, también me complicó las cosas en todas partes. A mi hermana le gusta el joven amo Víctor. Grace asintió tímidamente. Si te gusta, entonces persíguelo con valentía. En esta vida, naturalmente quiero ayudarlos a triunfar. Pero hermana, su familia no es rica. Los tesoros son fáciles de encontrar, pero un corazón fiel es difícil de encontrar. Mientras te trate bien y tenga talento, ¿qué importa la pobreza? Lo que más tiene la familia es dinero. ¿Dejaría que mi hermana se quedara sin dote en el futuro? Yo también lo creo. Aunque somos comerciantes imperiales, en realidad solo somos unos simples comerciantes. ¿Cómo podemos compararnos con las familias nobles y eruditas? Cuando tu hermana se case con el joven maestro Víctor y él entre en la corte como funcionario, te convertirás en una dama noble. Eso sería verdaderamente glorioso. Grace estuvo de acuerdo conmigo. Entonces le conté sobre la grave condición de mi madre, tan grave. Grace se alarmó. Hermana, ¿cómo has estado cuidando a mamá? No es lo que yo digo, sino lo que dijo el doctor Bai. El mayordomo también lo oyó en ese momento. Se me hizo un nudo en la garganta con cara de dolor.
Y Henry ha enviado a alguien a la academia para informarle. Mi hermana también debería prepararse mentalmente. No digas nada delante de mamá. A la tarde siguiente mi hermano Henry se regresó a casa y enseguida abrió la boca para criticarme por no cuidar bien de mamá. Iba vestido muy bien, pero aún olía a pólvora y cucaracha. Todos creían que estudiaba mucho en la academia. En realidad, mi hermano se había convertido desde hacía tiempo en un cliente habitual de los aposentos de placer. Mi madre alcanzó la lucidez definitiva. Rodeamos su cama. Primero nos instruyó que nos cuidáramos mutuamente y que consolidáramos la gloria de la familia Sia. Luego me dijo que administrara bien los negocios familiares y cuidara bien de mis hermanos. La madre habló mucho y tosió mucho. La niñera Liu se acercó trayendo consigo a un joven. Señora, el joven amo Thomas está aquí. El joven era Thomas Zhou, un pariente que se alojaba temporalmente en nuestra casa, y también mi prometido. Tos, tos, tos. ¡Qué niño tan bueno! Ven aquí, llamó mi madre. Thomas, la tía te llamó hoy para disolver tu compromiso con Sophie. Todo el salón quedó en silencio. Mi corazón seguía afligido, aunque todo estaba dentro de mis expectativas, porque en mi vida anterior, mi madre había hecho lo mismo. Tía, es porque no soy lo suficientemente buena. Thomas se quedó atónito un buen rato antes de reaccionar. Buena niña, es que no seas lo suficientemente buena, es que la vida de la tía está llegando a su fin. Después de esto, Sophie tendrá que administrar el negocio familiar, lidiar con el mundo exterior y seguir siendo piadosa conmigo. Ella también está envejeciendo, así que la tía cree que es mejor romper el compromiso. En la antigüedad, que las mujeres aparecieran en público para hacer negocios se consideraba una pérdida de valor. Mi madre hablaba con mucho tacto, pero no dejaba espacio para las opiniones de los demás. Había otra razón que no mencionó. Si me casaba con otra persona, ¿cómo podría cuidar de mis hermanos con todo mi corazón? Eso fue exactamente lo que me pasó en mi vida anterior. Por ellos, por la familia Sia, tras disolver el compromiso, me quedé sola toda la vida. Pero tía, no me importa que mi prima salga a trabajar, también estoy dispuesta a dejar que Sophie cumpla con sus deberes filiales. Thomas se esforzó. Sí, madre, a mi prima no le importa. Miré la esperanza de Thomas y no pude evitar hablar. Basta. Los asuntos matrimoniales deben regirse por los acuerdos paternos, ¿acaso una chica como tú puede interrumpir? Si retrasas el matrimonio de tu primo, ¿cómo se enfrentará mamá a su padre en el inframundo? ¿Quieres que mamá muera con los ojos bien abiertos? Ningún hijo querría que sus padres mueran con remordimientos. Mamá usaba principios morales y estatus para presionarme, usando la frase reglas paternos, para criticarme por mi desvergüenza. Así es, hermana, escucha a tu madre. Las analectas enseñan que ser un hijo filial significa servir a los padres sin contradecir sus deseos. Lo más importante para una mujer es la obediencia filial. Hermana, ¿intentas desobedecer a tu madre? Mi hermano también habló para criticar. Al final, Thomas y yo firmamos juntos los papeles de disolución. Acompañé a Thomas a la salida. El viento nocturno era frío y las cigarras invernales zumbaban lastimeramente. Caminamos juntos por el pequeño sendero del jardín. Primo, lo siento. Es que no soy lo suficientemente excepcional. Primo, eres una buena persona, un verdadero caballero. Al final, es porque mi fortuna es demasiado escasa para ser digno de ti. Sonreí con amargura. Toma esto. Es una carta de recomendación que le pedí al maestro conde de la Academia Imperial que escribiera personalmente, recomendándote como alumno del gran erudito maestro Zhang. Guarda esta carta y estudia con ahínco con el maestro Zhang. Regresa a la capital para los exámenes dentro de 5 años. Di instrucciones. Tras ascender al trono y tomar el poder, el joven emperador escuchó a varios funcionarios civiles y obligó a varios tíos reales a morir. Ahora, todos en la corte andaban con pies de plomo. Los funcionarios de Noudi confiscaron los feudos de príncipes y miembros de la familia real. 4 años después el príncipe Yan Damienchen, defendiendo la frontera norte, alzaría tropas en rebelión. El ejército del príncipe Yan obtenía victorias iniciales imparables. Los ejércitos de la corte sufrían derrotas consecutivas y se veían obligados a huir de la capital.
En mi vida anterior, me alié con varios comerciantes imperiales, gastando dinero en comprar provisiones y caballos de guerra para ayudar a la corte a reorganizar el ejército. Tras una campaña larga y difícil, por fin ganamos. Así que la prima Sophie quiere fingir que no nos conocemos. La voz de Thomas sonaba amarga, pensando que lo estaba compensando. No, prima, solo espero que puedas vivir bien. Al fin y al cabo, ambos somos personas sin voz, incapaces de actuar según nuestros deseos. Si tuvieras un cargo oficial ahora, quizás mi madre querría desesperadamente que nos casáramos pronto para apoyar a Grace y Henry. Esta madre mía calculó muy bien, sobre todo con sus hijos pequeños. Sophie, estoy dispuesta a esperarte. Prima, te mereces a alguien mucho mejor que yo. Thomas era un caballero excepcional como la luna brillante, mientras que yo era solo alguien que acababa de escapar del infierno. Si pudiera convertirse en alumno del maestro Zhang, sería muy favorecido. El maestro incluso podría casar a su hija con él, esa sería alguien con quien compartir su vida. En mi vida anterior, fue exactamente así. En esta, solo lo estoy adelantando un poco. Mi madre falleció mientras dormía. Después de ocuparme de los asuntos funerarios, el 7º día de luto oficial, Thomas abandonó a la familia Chow. Repartí todos los bienes familiares entre mis hermanos delante de todo el clan. Hermana, esto es demasiado. Hermana, ¿por qué divides ahora los bienes familiares? Escrituras de tierras, escrituras de casas, billetes de plata, oro, jade, antigüedades, pinturas y caligrafía se amontonaban. Grace y Henry se miraron, sin poder creer lo que veían. De todas formas, los bienes de la familia Chow acabarían siendo de ustedes dos, solo era cuestión de tiempo. Sonreí con dulzura y amabilidad. En mi vida anterior, me preocupaba que malgastaran el dinero sin control. Al final sospecharon que codiciaba la fortuna de la familia Chow. En esta vida, lo dividiré todo con claridad. Después de todo, mi hermana necesita dinero para ayudar a su pobre estudiante, y mi hermano necesita dinero para frecuentar los barrios de recreo durante más tiempo. En realidad, la fortuna familiar no es tan significativa. Llevo mucho tiempo usando información de mi vida anterior para ganar dinero de forma privada. Esa cantidad ya ha superado con creces el patrimonio de la familia Chow. Ese es mi verdadero capital vital. Tal como lo esperaba, después Grace compró muchas pinturas y piezas de caligrafía para dárselas en secreto a Victor Wei. Tras el regreso de Henry a la academia, rescató de inmediato a 2 cortesanas de alto rango, dejando a sus compañeros boquiabiertos. Sigo administrando el negocio familiar Chow, pero no le dediqué todo mi esfuerzo. En cambio, en secreto hice que la gente comprara grano, armas y suministros militares como medicina para dárselos al norte. Porque este año, el príncipe Yan se enfrentaría a los enemigos del norte. En esta vida, quiero que el ejército rebelde gane fácilmente. Porque quiero usar sus manos para vengarme. Los días de mantener la piedad filial transcurrieron en paz. Grace aún seguía con su romance con ese erudito. Aunque tenían que fingir que guardaban el decoro del duelo y no podían verse en público, se reunían en secreto a diario. Grace le ofrecía constantemente comida exquisita y objetos raros, papel y tinta caros, pinturas y caligrafías valiosas. Él le pagaba a Grace con palabras melosas que la hacían sonrojar y sentir vergüenza. Todo el día, frente a mí, no dejaba de presumir de la fidelidad de su Víctor, diciendo que hablarían de matrimonio en cuanto terminara el luto de 3 años. En cuanto a Henry, tras conseguir dinero, compró de inmediato una casa cerca de la academia y redimió a su cortesana favorita, ocultando su belleza en una torre dorada. En cuanto a la academia, solo iba para marcar la asistencia. Él creía que no lo sabía, pero los sirvientes a su lado eran en realidad mi gente. Los 2 hijos más queridos de mi madre durante su vida no pudieron resistirse a los placeres de la carne ni siquiera durante su luto. ¡Qué irónico! También mantuve correspondencia frecuente con el príncipe Yan. Cuando recibió los suministros que le envié, intercambiamos cartas y decidimos cooperar. Seguí enviándole muchas cosas. La corte actual quería despojarlo de sus títulos feudales y ya había cortado muchos de los suministros del príncipe Yan. Sus subordinados no vivían bien. Poder tener comida y ropa ahora era gracias a mis provisiones.
El príncipe Yan correspondió cuando necesité personal, envió activamente a varios guardias de las sombras altamente capacitados, junto con algunos veteranos del campo de batalla. Los incorporé a mi convoy mercante. El príncipe Damien y yo, este príncipe feudal con corazón de lobo, nos llevábamos muy bien, aunque nunca nos habíamos conocido en persona. Grace seguía inmersa en su primer amor romántico, con la cabeza llena de fantasía sobre un futuro hermoso y feliz. No tenía ni idea de que se acercaba un frío invierno. Al tercer día de terminar el luto, justo después de que quitáramos los paños blancos de luto de la mansión, llegó un edicto imperial del palacio. Grace Chou iba a participar en la selección de otoño. En los últimos años, con los enemigos del norte acosando constantemente las fronteras y necesitando al príncipe Yan para protegerlas, evitó ser despojado de su título, pero la corte seguía sin permitirle marcharse. Temiendo el enorme poder militar en manos del príncipe Yan, celebraron esta selección. El joven emperador elegiría a muchas hijas de ricos comerciantes y generales militares para entrar en palacio, aprovechando el poder de sus familias maternas para reestructurar el ejército y prevenir posibles peligros. En mi vida anterior, descubrí el romance secreto entre Grace y Víctor justo en ese momento y separé sin piedad a los patos mandarines que planeaban fugarse. Después de eso, Grace entró en palacio y se convirtió en concubina. Durante ese periodo posterior, pensé en todas las maneras posibles, invirtiendo incontables recursos y esfuerzos para ayudarla a afrontar las consecuencias de sus ofensas en palacio. Bajo mi guía obtuvo la protección de la emperatriz y posteriormente el favor del emperador. Cuando estalló la guerra y tuvimos que huir de la capital, tras la muerte de la emperatriz, ella se convirtió en la nueva emperatriz, pero Grace nunca me estuvo agradecida. Ella creía que la separé de Víctor y la obligué a entrar en palacio porque quería congraciarme con los poderosos. Así que tras obtener la autoridad de la emperatriz, lo primero que hizo fue desterrar a su propia hermana de la capital. Enrique estaba a punto de convertirse en general, pero actuó como si no viera nada. No se centraba en estudiar y tenía una amante en secreto, lo cual descubrí. Lo obligué a abandonar la carrera y a dedicarse a la militar. Lo organicé todo entre bastidores, haciendo que sus superiores lo cuidaran mientras ascendía de rango poco a poco. Su vida nunca corrió peligro, pero Enrique creía que yo codiciaba la fortuna familiar y quería que muriera en el campo de batalla. El emperador sabía bien que me acusaban injustamente, pero codiciaba la riqueza que tenía en mis manos e hizo la vista gorda. Posteriormente confiscó los bienes de la familia Chou para el Tesoro Nacional. Las esposas de aquellos funcionarios que una vez me hicieron amigas, los comerciantes a los que una vez ayudé, todos se apresuraron a destruir mi imperio empresarial. Me llené de resentimiento viendo a todos en el mundo traicionando a los justos. Cada uno de ellos era el blanco de mi venganza. No, hermana, no haré la selección. No quiero entrar al palacio. Solo quiero casarme con Víctor. En cuanto se fue el eunuco que entregaba el edicto, Grace me agarró la mano llorando. Hermana, ¿puedes ayudarme a comprometerme con Víctor? Con el compromiso, no tendré que hacer la selección. Grace, eres demasiado ingenua. Se ha emitido el edicto imperial. Ni siquiera quienes tienen compromisos pueden escapar. Destruí sus ilusiones sin miramientos. De ahora a la selección de otoño, solo quedan 2 meses. Casarse definitivamente no sucederá a tiempo. Además, si el joven amo Víctor se entera de que te han ordenado participar en la selección, no se atreverá a casarse contigo. De verdad no hay otra opción. Hermana, aunque me corte la mano o me ahorque, no quiero entrar al palacio. Le prometiste a mi madre que me cuidarías bien. Hermana, ¿quieres que mi madre esté inquieta en el inframundo? Grace lloró aún más lastimeramente, pero eso no le impidió usar a nuestra difunta madre para amenazarme. Esta buena hermana mía solo sabía pensar en sí misma, sin considerar jamás las consecuencias que enfrentaría la familia Chou si nos resistíamos al decreto. Pero así era su naturaleza, no me sorprendió. Dije con indiferencia, a menos que estés embarazada y ya no seas pura. Al decir estas palabras me sentí realmente una mujer cruel. ¿Y qué? Pasé toda una vida siendo buena y terminé rechazada por todos, muriendo en el frío glacial. Ahora quiero ver qué castigo les espera a los malvados. Los ojos de Grace se iluminaron de emoción. Quedarse embarazada antes del matrimonio es la única opción.
Grace, si te atreves, déjame el resto a mí. Mis ojos eran extremadamente tiernos, mi voz cautivadora. No tienes mucho tiempo. Mientras el joven maestro Víctor aún no sepa de la selección, actúa rápido. Esa noche Grace se vistió elegantemente y fue a ver a Víctor Way. No regresó hasta la mañana siguiente. Un mes después, se descubrió que estaba embarazada. Fui a disculparme con el Ministerio del Interior e informé personalmente a la familia materna de la emperatriz, ofreciendo el puesto de primer comerciante imperial a su primo. También usé oro y plata para sobornar a muchos. Finalmente el nombre de Grace fue eliminado de la lista de selección. Para entonces la familia Chow se había convertido en una casa comercial común y corriente, nuestra riqueza se había agotado y nuestro negocio estaba en decadencia. Ya nadie podía codiciar el dinero de la familia Chow. Grace lo entendía todo, pero se hacía la sorda y la muda con la excusa de que necesitaba alimentar a su embarazo. Se escondió tranquilamente en su habitación confeccionando ropa de boda, y esperó a que todo se resolviera antes de volver a aparecer. Hermana, sé que has invertido mucho esfuerzo y dinero en mí, debo recompensarte. Pero después de casarme con Víctor, no viviré tan bien como tú diriges tu propio negocio. Hermana, lo siento. Hermana, por favor, no me culpes. Cuando se casó me tomó la mano con fuerza y lloró con mucha ternura. Eres mi hermana, ¿cómo podría culparte? Mientras vivas bien, soy feliz. La consolé de verdad. Después de todo, ahora tenía fama de estar embarazada antes del matrimonio. Su rostro había sido arrojado a la basura. Con una esposa con semejante reputación, Víctor Way jamás podría convertirse en funcionario público en el futuro. La clase académica valoraba mucho la reputación. Si quería entrar en la burocracia, solo podía optar por convertirse en un favorito y hechizar al emperador. Grace aún tenía dinero, así que Víctor, naturalmente, no se atrevió a hacerle nada. Pero cuando el dinero se agotó gradualmente, ¿qué pasó entonces? Matar con un cuchillo blando es lo que más duele. Déjame saborear la venganza, decir unas palabras amables, ¿qué daño hay? Henry me culpó por no haberle enseñado bien a Grace, los miembros del clan me culparon de arruinar el negocio ancestral. Así que, poco después de que Grace se casara, decidí seguir un convoy mercante hacia el norte para comprar especialidades de las montañas del norte y así reactivar el negocio familiar. Claro, era solo una excusa. De hecho, fui al norte para conocer al príncipe Yun. Antes de partir, Grace dijo que necesitaba cuidar su embarazo y no vino a despedirme. Henry dijo que estaba ocupado estudiando y tampoco apareció. Como era de esperar, su crueldad solo avivó la llama de la venganza en mi corazón. Siguiendo el convoy mercante a través del desierto durante 2 meses seguidos, finalmente llegué a territorio Yan y conocí al legendario príncipe Yun. Con la llegada del otoño, las tardes en territorio Yan caían rápidamente. Cuando llegué al campamento militar, aunque apenas era tarde, ya había anochecido. Las estrellas llenaban el cielo, las fogatas ardían en medio del campo de entrenamiento, y por todas partes se veían escenas de matanzas de cerdos y ovejas en celebración. El vino fino se amontonaba en montones. El príncipe Yun y sus subordinados, quienes siempre habían recibido mis favores, ofrecieron un banquete sencillo pero grandioso para darme la bienvenida al campamento. A diferencia de aquellos refinados eruditos y caballeros alabados por el mundo en aquella época, el príncipe Yun era un hombre magnífico y poderoso. Vestía armadura con un rostro honesto y curtido por incontables batallas. Bebía de grandes cuencos y comía grandes trozos de carne junto a sus soldados sin rastro de arrogancia real. Me disfracé de hombre y llegué como el joven maestro Lin, comerciante, para asistir al banquete. El príncipe Yun me observaba en secreto, y yo también lo evaluaba. Ven, joven maestro Lin, brindo por ti. Esos funcionarios civiles del tribunal no son nada buenos. Estos últimos años, sin la ayuda del joven amo, no habríamos vivido bien. El invierno pasado nos dieron abrigos más finos que el papel, de no ser por la ropa de algodón del joven amo. Joven amo, pruebe este cordero. Es de las tribus del norte de las praderas y está delicioso. La gente venía constantemente a saludarme y brindar, y no me negué a nadie. Al principio el príncipe Yun me observaba con normalidad, pero luego empezó a parecer asombrado. Todos los demás pensaban que era un hombre, pero nunca le oculté mi identidad.
Desde el momento en que decidí conspirar con él, nunca pretendí ser una dama reservada, que solo sabía actuar con ternura y timidez. Festejamos hasta la medianoche antes de que terminara el banquete de vino. Damien me invitó a quedarme en su tienda, y no me negué. Un hombre y una mujer solos, juntos. La señorita Sa está tan tranquila. ¿No temes que este príncipe tenga malas intenciones? El príncipe Damien se quitó la armadura tranquilamente. No tenía ni un ápice de miedo, hablando con frialdad. Su Alteza lleva el mundo en su corazón. Confío en su carácter. Además, ahora puedo ser considerada su futura esposa. Si ocurre algo inesperado, no es para tanto, ¿verdad? La condición para nuestra cooperación era que, tras su ascenso al trono, me nombrara emperatriz. Tras haber pasado toda una vida siendo un trampolín para otros, viendo a mi buena hermana convertirse gloriosamente en emperatriz, en esta vida también quiero intentar ser la madre de la nación. Creí que la señorita Sa podía predecir el futuro, así que estás apostando. Ahora parece que te subestimé. Damien dijo que podía soñar con el futuro, que él se rebelaría con éxito y reclamaría el trono. Para demostrarlo, le di mapas de yacimientos de hierro en territorio Yan. Estas minas en mi vida anterior, después de que el joven emperador recuperara el norte, requirieron incontables recursos humanos y materiales para encontrarlas. ¿Por qué parece diferente? De repente sentí curiosidad por saber por qué Damien hablaba así. Huelo el aliento de un alma gemela en ti, la ardiente ambición, el odio y la renuencia que se esconden en lo más profundo de tu ser. Se acercó a mí acariciándome suavemente las mejillas, nuestros cabellos se rozaron. Olía el alcohol y su instinto asesino, igual que el viento frío del desolado norte. Tal como tú resientes la injusticia del difunto emperador, sonreí radiante girándome para posar mi mano sobre su pecho. Su Alteza, a ambos nos falta el amor paternal. Compartimos el mismo odio, lo que nos hace querernos más, ¿verdad? Quiéranse. Este príncipe cree que conspirar juntos es más apropiado. Nos parecemos en nuestra falta de filialidad y deslealtad, sin querer ser buenos hijos para los demás. Sonrió con arrogancia, abrazándome por la cintura y tirándome a la cama, dejándome acurrucarme cómodamente en su pecho. Con la cabeza apoyada en su brazo, nuestras miradas se cruzaron, sonriendo radiantemente como una concubina predilecta con su soberana de los libros de historia. Al día siguiente me llevó a montar a caballo, a cazar y a recorrer cada calle y callejón del territorio Yan. También aproveché la reputación del príncipe para comprar muchas pieles caras, ginseng y productos locales. Nuestros sentimientos cambiaron silenciosamente sin darnos cuenta. Al mismo tiempo recibí noticias de la capital. Víctor Wei había asesinado a la cortesana que Henry había redimido, quien ahora estaba embarazada. Tras permanecer 2 meses en el norte, el convoy mercante se preparó para regresar. Damián vino a despedirme y me regaló una espada corta. Dijo que era una de un par de espadas de pato mandarín que había capturado luchando contra los enemigos del norte. Ahora me dio la espada femenina. Miré la espada fría y afilada y comprendí su corazón. Pensé que tal vez al renacer el cielo se había apiadado de mí, y me había concedido un poco de buena fortuna. Al regresar a la capital, me beneficié enormemente especulando con bienes obtenidos en el desierto. No debería haber sido tan fácil. Pero colaboré con el príncipe Yan y conseguí el patrocinio de su hermana, la princesa Lanling. Solo así pudieron venderse estos productos de primera calidad a buen precio. La princesa Lanling tenía un alto estatus en la familia real, y su esposo era el duque Buyan, de primer rango. Gracias a esta transacción, todos comprendieron que contaba con su apoyo. Envié a algunos hombres a seleccionar algunos objetos valiosos para Grace y Henry, instruyéndoles que dijeran que yo era cercano a la casa del duque Buyan delante de Grace. Efectivamente, a los pocos días, esta hermana que siempre había estado cuidando su embarazo y le resultaba incómodo salir, llegó a mi puerta con su barriguita. Grace me jaló la mano, llorando conmovida como antes. Hermana, has estado fuera tanto tiempo, estás tan bronceada y delgada. Hermana, ¿sabes? Cuando te fuiste me preocupé mucho por ti. No podía comer bien ni dormir tranquila. Menos mal que regresaste sana y salva. Doy gracias al cielo y a la tierra. Estás embarazada, debes cuidarte. ¿Te gustó el abrigo de piel que te envié hace unos días?
Después de que nazca, úsalo para hacer ropa, estará maravillosamente abrigada y suave. Charlé con Grace con dulzura, fingiendo no ver sus intenciones. Ahora la familia Sia estaba en decadencia. Todo por su culpa. Si de verdad se preocupara por mí, no habría acumulado todo el dinero al casarse en otro país, ni se habría quedado en casa mientras yo me iba al desierto del norte. Mimada por nuestros padres desde pequeña, Grace seguía priorizándose y nunca había cambiado. Después de un buen rato de conversación, Grace finalmente mencionó su verdadero propósito. Hermana, he oído que estás bajo el patrocinio de la princesa Lanlin y la casa del duque Buyan. ¿Podrías recomendar a Víctor? En esta vida, sin mi separación y con el apoyo incondicional de Grace, Víctor Wei estaba naturalmente rebosante de alegría. Con poco talento académico, reprobó repetidamente los exámenes imperiales. Ahora empezaron a extrañar mis conexiones sociales. Grace, una erudita confuciana a los 30, candidata a doctorado a los 50, es una rareza. Aunque repruebe este año, puede volver a intentarlo dentro de 3 años. Tu esposo es aún muy joven. Aunque aprobar el examen confuciano a los 30 se consideraba algo viejo, obtener un doctorado a los 50 se consideraba algo joven, lo que animaba a los estudiantes a perseverar. Aunque mis palabras no me equivocaban, Víctor y Grace ciertamente no estaban contentos. Víctor suele decir que el tiempo es oro y plata. Ahora, en su juventud, debería servir al país con todas sus fuerzas. Ya es un candidato exitoso. No es raro que los candidatos entren en la burocracia. Hermana, ya que tiene contactos, por favor, ayúdenos. Fingí estar agotada por su insistencia y acepté buscar a alguien que recomendara a Víctor. Para un puesto oficial. Solo entonces dejó de llorar y sonrió. Añadí que ser funcionario requiere dinero, pero ahora no tengo suficiente. Ante esto, Grace fue muy generosa, repitiendo que volvería a preparar el dinero para traerme, y me instruyó que prestara especial atención a encontrar un buen puesto para su esposo. Aún no se había casado, pero ya estaba embarazada, y ahora compraba y vendía puestos oficiales. La reputación de Víctor estaba completamente dañada. Tan pronto como ella se fue, llegó Henry. La cortesana Jade Blanca estaba embarazada del hijo de mi hermano. Él quería casarse con ella. La regla ancestral de la familia Chou era que las mujeres de baja cuna no podían ser esposas principales. Antes de mi regreso a la capital, Henry y los ancianos del clan ya habían discutido durante varias rondas. Hermana, Jade Blanca debe ser mi esposa principal. Ya acepté casarme con ella debidamente. Su nombre debe figurar en la genealogía familiar. Este hermano mío habló con absoluta certeza. Las reglas ancestrales son inquebrantables. Hermana, eres la cabeza de familia. Que Jade Blanco quede registrado en la genealogía es solo cuestión de una palabra tuya. No puedes hacer una excepción. Henry pensó que era sencillo y discutió un rato. Le aconsejé que si los ancestros no lo permitían, simplemente podía separarse del clan y fundar su propia rama. Así, las reglas del clan no lo afectarían. Después de todo, la línea principal de la familia Chou solo nos tenía a 3 hermanos. Grace y yo éramos hijas que tuvieron que casarse con alguien de otra familia. De todas formas, él sería el único heredero. Henry lo pensó y estuvo de acuerdo. Este también era mi plan. Una vez que accediera a separarse, significaría ser expulsado del linaje Chou. La familia Chou no tendría un hijo legítimo. Recordé al joven general, alabado por todos, lleno de valentía e integridad. En mi vida anterior, en este momento, solo era un playboy que no entendía el mundo. No pude evitar reírme fríamente por dentro. Cuando llegue el momento, adoptaré como es debido a otro niño del clan como mi heredero para continuar con el incienso de la familia Chou. Me pregunto cuánto se arrepentirá Henry entonces. Gracias a los arreglos previos del duque Wang, Víctor Wei, experto en poesía y caligrafía, fue recomendado al emperador. El joven emperador lo favorecía enormemente manteniéndolo cerca como asistente personal. Víctor era, sin duda, una figura destacada. Poco después el emperador lo valoró y le concedió el título de académico avanzado, siendo nombrado secretario del Ministerio de Personal. Grace también disfrutaba de la gloria de su esposo, oficialmente en el robo como dama noble.
En esa época nació también su hijo. La ceremonia de baño de 3 días para el bebé se celebró con gran pompa. Todos acudieron con alegría a congraciarse con el hijo del favorito del emperador. Usé la enfermedad como excusa y solo envié sirvientes con regalos. Tras el regreso de la criada, Grace lucía magnífica ese día, con el cabello adornado con perlas y jade, vestida con exquisitez, luciendo sumamente noble y elegante. ¿Cómo podría alguien enviado por la hermana de este comerciante estar calificado para conocerla? Pero el regalo aún debía aceptarse, ni los perros desprecian a los amos pobres. Si no fuera por la ayuda de la joven, ¿cómo podría esa persona convertirse gloriosamente en la esposa de un funcionario? Ahora nos desprecia a los comerciantes de la familia Chow, considerándonos inferiores a los perros. La criada de lengua vivaz era alguien que el príncipe Yen había enviado a mi lado, siempre directa y aguda como esta. Jovencita, no esté triste. Algún día se arrepentirán. Los nobles escondidos en la capital seguían ocupados bailando y celebrando días de paz y prosperidad. No tenían ni idea de que ya amenazaba una tormenta. Se acercaba el invierno del norte, trayendo consigo el desastre. Grace tomó la iniciativa de visitarme de nuevo. En cuanto abrió la boca, quiso concertar mi matrimonio. Hermana, ahora que Henry se ha establecido y yo me he casado con alguien de fuera, puedes considerar haber cumplido las instrucciones de mi madre. Deberías pensar en ti mismo. Tengo una pareja ideal para ti. ¿De qué familia es? ¿Es esa persona que mencionas digna de mí? No es ningún desconocido, es el ministro Zhang del Ministerio de Personal, Lord Zhang Ruotong. Su patio trasero es tranquilo, y con un alto cargo oficial, la hermana que va allí podría ser abiertamente la esposa de un funcionario. Grace lo presentó con fluidez, alabando a Zhang Ruotong hasta el cielo. Reí fríamente interrumpiéndola. Mi hermana dice que es adecuado, pero el señor Zhang ya tiene más de 50. Si me caso con él, seré su quinta esposa que se vuelve a casar, heredando más de 10 hijos, ¿verdad? Grace se quedó sin palabras. He tratado bien a mi hermana, ¿verdad? Para evitar que entraras en el palacio, arruiné la fortuna familiar. Para que te casaras gloriosamente, agoté nuestras riquezas. Desde pequeña, te cuidé y protegí personalmente. Y ahora ayudas a tu esposo a adular a sus superiores tratando así a tu propia hermana. Grace se sonrojó al oír mis palabras, pero mantuvo una sonrisa falsa. Hermana, no te enojes. Solo quiero lo mejor para ti. A tu edad, encontrar a alguien así ya es genial. Tú. Estaba tan furioso que no podía respirar y me desmayé. Entró una criada que traía té. El desmayo de mi hermana no tiene nada que ver conmigo. Grace se levantó de un salto presa del pánico, soltó una frase, se arremangó apresuradamente y se fue. La criada me ayudó a levantarme, elogiando mi buena actuación. Así es, el desmayo fue el destino. Solo peleándome con Grace ahora podría agotarla cuando viniera a mendigar, exigiendo dinero. Esa enorme dote suya, cada centavo, se ganó con mi esfuerzo. Naturalmente tuve que retractarme. La sensación de pobreza, hambre y frío que experimenté en mi vida anterior, en esta vida, la haré experimentar ella misma. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el solsticio de invierno. Llegaron noticias del norte, el príncipe Yan había alzado tropas para la rebelión. El príncipe Yan tenía dinero, grano y una élite aguerrida. Su ejército ganaba todas las batallas. Cuando el gran ejército se acercó a la capital, el joven emperador entró en pánico y se preparó para huir. Pero entonces el príncipe Yan cesó sus ataques y solicitó negociaciones de paz. El joven emperador, rebosante de alegría, expresó su disposición a gobernar junto con su tío real Damián, dividiendo el imperio equitativamente entre el norte y el sur. En el equipo de negociación de paz que envió el joven emperador se encontraba su ministro más eludido, el rápido, ingenioso y elocuente Víctor Wei. Todos creían que el príncipe Yan no quería enfrentarse al joven emperador, y solo yo sabía que esta era la táctica dilatoria de Damien. Primero, paralizaría la corte. En segundo lugar, fue por mi súplica. En mi vida anterior, Víctor Wei fabricó pruebas en mi contra por monopolizar los mercados y especular. Esta vez, lo convertiría en la razón del fracaso de las negociaciones de paz y le permitiría sufrir el desprecio del mundo.
En un banquete para ministros cercanos, Víctor Wei, del emperador, intentó asesinar al príncipe Yan. Fracasó y fue abatido por flechas al azar. El príncipe Yan afirmó que el emperador faltó a su palabra y condujo inmediatamente tropas a la capital. Víctor Wei se convirtió en un criminal al que todos podían escupir. Para calmar la ira del pueblo, el joven emperador despojó a Víctor de todos sus títulos y encarceló a toda su familia. Mi hermana Grace, otrora gloriosa, me mandó un mensaje desde la prisión pidiéndome que encontrara la manera de salvarla. Claro que tenía que salvarla. Así que gasté toda la fortuna de Grace. Su hijo con Víctor también se resfrió en prisión y no sobrevivió. Grace perdió a su esposo e hijo, además de estar aterrorizada. Tras ser liberada, enfermó y no pudo levantarse. Días después el príncipe Yan la atacó. Las puertas de la ciudad fueron violadas, la capital se sumió en el caos y el joven emperador se quemó en el palacio. Las llamas se elevaron hasta el cielo, tiñendo de rojo toda la capital. Después el príncipe Yan purgó la corte y pacificó al pueblo, ascendiendo al trono como emperador. Quizás debido a su dura vida militar, o quizás para salvar el tesoro nacional, el príncipe Yan solo hizo que la gente eligiera un día propicio para rendir homenaje en el templo ancestral. Después regresó a la corte, se vistió con la túnica imperial y ascendió oficialmente al trono. En total, solo le tomó una tarde. Esa misma noche el recién entronizado emperador Damián, vestido de civil y disfrazado, trepó la muralla hasta el patio de la familia Xia, de pie majestuosamente ante mí. Vestía ropas negras de caballero, en la mano izquierda sostenía una bolsa de dulces y en la derecha 2 muslos de cerdo asados, tarareando alegremente, sumamente emocionado y jubiloso. Ven, ven, prueba estos pasteles de montaña y río de la cocina imperial. Estos solo se preparan cuando el emperador asciende al trono, algo poco común. Hoy en el banquete de palacio, todos mis hermanos elogiaron lo deliciosos que estaban. Solo había unos pocos platos en total, pero guardé algunos para ti. Y estas 2 patas de cerdo las asé yo mismo del cerdo sacrificado. Este cerdo se ofreció en el templo imperial. Pensé que los antepasados solo necesitaban mirar y oler, y entonces estarían satisfechos. Dejar esta carne sería un desperdicio. Mejor compartirla, todos serán bendecidos. Damián parecía estar presentando tesoros con toda su cara diciendo, alabadme pronto. Sin embargo, pude ver la inocencia en esos ojos claros. Me eché a reír. Solo Damián, que había experimentado las dificultades y soportado el frío, a quien no le importaban los tabúes, se atrevería a hacer algo tan absurdo. Este Damián despreocupado, desenfrenado e indigno era completamente diferente del príncipe Yun que conocí. Quizás este era el verdadero Damián. Su Majestad se está divirtiendo. ¿No temes que el censor presente memoriales criticándote? Bromeé. Damián hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Acaso tengo miedo de esos eruditos pedantes? El joven emperador fue engañado por esos funcionarios civiles. ¿Este imperio se ganó a caballo? ¿Hay margen para que interfieran esos eruditos? Que lo conmemoren. No me importa. Ahora soy el emperador. Hay muchos eruditos en el mundo que quieren servirme. No te preocupes por esos funcionarios. Hemos compartido dificultades y estamos profundamente unidos como marido y mujer. Nunca te maltrataré. Te garantizo que nuestra boda será aún más grandiosa que la ceremonia de entronización. Juró solemnemente. Bebimos y hablamos toda la noche. Entonces Damián me jaló la mano, insistiendo en leerme la palma de la mano. Dijo que era adivinación que acababa de aprender de su asesor militar, ahora primer ministro. Señaló nuestras palmas planas diciendo, esto se llama compartir los huecos de los padres, lo que significa que no hay destino en la familia, que los padres no los aman. Apreté su mano con fuerza, apoyando la cabeza en su hombro. Así es. Somos los mismos sin el amor de nuestros padres, sin la fe de nuestras madres, vistos como piezas de ajedrez por los demás. Solo que al final, seguimos confiando en nosotros mismos para conseguir lo que queríamos. Parecía borracho preguntándome constantemente, Sophie, ¿seré un buen padre? Serás una buena madre también, ¿verdad? En el futuro no seremos como nuestros padres, ¿verdad? A cada pregunta asentí. Damián festejó hasta que el gallo casi cantó antes de espolear a su caballo.
Distraída por él toda la noche, apenas había dormido cuando amaneció. Una criada vino a informar que Grace estaba causando un alboroto. Cuando llegué, Grace estaba despeinada y pálida como un muerto. Estaba sentada en la cama con unas tijeras en la mano, murmurando algo. Ninguna de las criadas se atrevió a acercarse. Me quedé allí un buen rato antes de que me abrazara, gimiendo. Tras escuchar sus confusas divagaciones, finalmente comprendí lo que había pasado. Estimulada por algo desconocido, Grace había soñado con su vida anterior. Hermana, soy la emperatriz. Soy la verdadera emperatriz, ¿verdad? Hermana, solo te tengo a ti. Debes ayudarme. No puedes ignorarme. Lloró desconsoladamente. Le di una palmadita en el hombro con la comisura de los labios ligeramente levantada. Estás enferma y confundida por dormir. Eso fue solo un sueño. Haré que te cuiden como es debido. Luego te daré el final de tu sueño. El día que llegó el edicto imperial que me nombraba emperatriz, entregado a la puerta de Grace, ella se recuperó de su enfermedad. Grace me preguntó con coquetería si, después de casarme, podría llevarla al palacio. Al ver sus ojos más emocionados que los míos, ya conocía sus intenciones. Debía de haber soñado con ser emperatriz, y ahora albergaba fantasías inapropiadas. Qué lástima que no se le cumpliera el deseo. Envolví algo de equipaje y plata rota, y se los llevé. Hermana, ¿qué quieres decir? Abrió los ojos de par en par, intentando aparentar no tener miedo. Justo ahora era invierno y nevaba. Sonreí suavemente inclinándome cerca de su oído para susurrarle, toma esto. Son todos tuyos. Ve a expiar tus pecados. Mi buena hermana, ve a expiar. Ve. Mi querida hermana. Fue lo último que dijo antes de expulsarme de la capital en mi vida anterior. En esta vida, se la devolví intacta. Grace quiso resistir, pero varias niñeras fuertes se la llevaron a rastras. El tiempo pasó rápido. Se acercaba el año nuevo. Damián no ofrecía banquetes en palacio. El día 18 del 12º mes, dirigió a funcionarios civiles y militares para presentar sus respetos en el templo imperial, y luego anunció un día festivo, que todos regresaran a casa. Cuando la noticia de la muerte de Grace llegó al palacio, yo estaba sentado tranquilamente alrededor del fuego asando batatas. Así es, un emperador y una emperatriz pasaron tranquilamente unos días sencillos pero agradables. El mensajero dijo que el cuerpo de Grace fue descubierto en un horno abandonado en las afueras. Cuando lo encontraron, el cadáver estaba congelado, había muerto de hambre y frío. Los mendigos le habían robado toda la comida y la ropa a Grace, dijeron antes de morir. Grace seguía diciendo que ella era la verdadera emperatriz, maldiciendo a su hermana por tener un corazón de lobo y robarle su gloria. Había olvidado que yo le había dado la gloria en su vida anterior. Henry no murió, pero Jade Blanca se fugó con todo el dinero y a su amante. Recibía limosna de sus vecinos y pasaba los días ahogado en alcohol, apenas sobreviviendo. Durante el anterior caos capitalino, Jade Blanca había huido una vez. Más tarde, al enterarse de que me había convertido en emperatriz, regresó al lado de Henry, pero yo no reconocí a este hermano menor ajeno al clan y, en su lugar, adopté a un niño del clan como mi heredero para continuar la familia Chow y así sucesivamente. Jade Blanca esperó un rato sin obtener nada y huyó de nuevo. ¿Puedes dejar de prestar atención a los forasteros y fijarte en la persona que tienes a tu lado?, se quejó Damien mientras comía. Bien, el trocito más dulce para su majestad, vale, dije, metiéndole un trozo de batata dorada en la boca, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro. Días cálidos y tranquilos transcurrieron en silencio. Los deseos de mi corazón se habían cumplido hacía tiempo. Con mi esposo a mi lado, experimenté la calidez y el frío de la vida humana. Esta poderosa historia de renacimiento nos enseña que la verdadera justicia no proviene de la venganza, sino de recuperar nuestra autoestima. La historia de Sophie muestra cómo sacrificarse ciegamente por una familia ingrata puede destruirnos, mientras que establecer límites y valorarnos nos lleva a la verdadera felicidad. La historia nos recuerda que quienes se aprovechan de la bondad a menudo se enfrentan a su propia caída, mientras que quienes aprenden a defenderse encuentran aliados inesperados en el amor. Y lo más importante, ilustra que no podemos cambiar la naturaleza de los demás,
Solo podemos cambiar nuestra forma de responderles, eligiendo la sabiduría por encima de la generosidad sin escrúpulos. No te pierdas historias increíbles. Suscríbete al canal Pandatale hoy y déjanos transportarte a mundos fascinantes llenos de romance, misterio, aventuras y personajes inolvidables.